En Santo Domingo, a finales del siglo XVII, una historia comenzó a circular en susurros, primero en los mercados, después en las iglesias y finalmente en los puertos, desde donde partían los barcos cargados de azúcar y esclavos. Era la historia de una mujer que decidió convertir el fuego en su único lenguaje de justicia. Un fuego que devoró no solo las paredes de una hacienda, sino también la memoria de una familia entera. Su nombre era Rosa, y su acto marcó para siempre el año de 1695. Las crónicas oficiales hablaron de un simple accidente doméstico, una vela mal apagada, un descuido de una criada, un fuego que en cuestión de minutos redujo a cenizas la cama donde dormían una señora española y sus 3 pequeños hijos. Pero en los murmullos, en las voces de los esclavos y en las confesiones arrancadas bajo tortura, se revelaba otra verdad mucho más oscura. Aquel incendio no fue un accidente. Fue un acto de venganza calculado, un grito de rabia en forma de llama, encendido por las manos de una mujer esclava que ya no tenía nada que perder. En la madrugada del 14 de junio de 1695, el silencio de la hacienda fue roto por los alaridos más desgarradores que se habían escuchado en Santo Domingo. Los vecinos contaron que los gritos de la señora resonaban como campanas rotas, pidiendo auxilio mientras las llamas lamían la madera y el humo sofocaba a los niños. Algunos aseguraron que incluso después de que las paredes cedieran y el techo colapsara, todavía se podían oír chillidos infantiles atrapados entre el crepitar del fuego. Cuando el incendio finalmente se extinguió, lo que quedó no fue solo una casa ennegrecida por el humo, sino un linaje destruido. La señora, dueña absoluta de la hacienda, había muerto abrazada junto a sus 3 herederos. Nadie sobrevivió dentro de aquella habitación cerrada con llave. Entre las cenizas, los criados encontraron restos irreconocibles, huesos pequeños, fragmentos de vestidos, un anillo de oro derretido y, sobre todo, un olor insoportable que no se borraría jamás de esas paredes. La ciudad entera habló del suceso. Para los españoles, aquello fue la obra del demonio, un castigo divino o una maldición africana. Para los esclavos, fue el susurro de una justicia imposible, un acto de valor que nadie había osado realizar. Y en el centro de todas las versiones aparecía siempre el mismo nombre: Rosa, la criada, la mujer marcada por la desgracia, que había convertido su dolor en fuego. Pero, ¿quién era realmente Rosa? ¿Qué había vivido para llegar a un acto tan brutal? Como una mujer que durante años había soportado silenciosamente humillaciones, castigos y pérdidas inimaginables, se transformó en la protagonista de una de las venganzas más aterradoras de su tiempo. Esta no es simplemente la historia de un incendio. Es la historia de una herida abierta, de una esclava que perdió lo único que le quedaba, la esperanza de ser madre, y que decidió arrancarle a su ama lo mismo que a ella le habían arrebatado. Es la historia de Rosa de Santo Domingo, la mujer que en 1695 prendió fuego a la cama donde dormían la señora y sus niños, y convirtió aquella madrugada en una cicatriz imborrable para toda la colonia. En 1695, Santo Domingo era una tierra marcada por el contraste brutal entre la riqueza de unos pocos y la miseria de la mayoría. La isla había sido uno de los primeros enclaves de la colonización española, y a finales del siglo XVII seguía siendo un espacio donde la caña de azúcar dictaba la vida y la muerte de miles. El azúcar se había convertido en el oro blanco del Caribe, y detrás de cada grano dulce que llegaba a los puertos de Sevilla o Cádiz, había sudor, lágrimas y sangre de esclavos arrancados de África. Las haciendas se alzaban como pequeños reinos aislados, gobernados por familias españolas que vivían con lujos traídos de Europa. Vajillas de plata, vestidos bordados en seda, crucifijos de marfil. Pero detrás de esa fachada de refinamiento se escondía una realidad cruel.
El trabajo de cientos de esclavos, que desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche cortaban caña, molían en los trapiches y cargaban sacos bajo el látigo de los capataces. El aire de Santo Domingo estaba impregnado del olor de la melaza, del humo de las calderas y del hedor de cuerpos exhaustos. El calor tropical convertía cada jornada en un infierno, y la fiebre, la disentería y las infecciones acababan con los más débiles. La esperanza de vida de un esclavo en los ingenios rara vez superaba los 30 años. La brutalidad no era un accidente, sino una herramienta calculada de dominación. Castigos públicos, marcas con hierro candente, mutilaciones y muertes ejemplares mantenían a la población esclavizada en un miedo constante. Las mujeres esclavas sufrían una carga doble. Además del trabajo en los campos o en las cocinas, eran víctimas de abusos sexuales por parte de amos y capataces. Muchas veces eran obligadas a amamantar a los hijos de sus dueños, mientras sus propios bebés eran vendidos o dejados morir. El dolor de la maternidad rota era una herida que nunca cicatrizaba. Rosa pertenecía a ese grupo de mujeres, jóvenes arrancadas de África, convertidas en sirvientas en la casa grande, destinadas a servir hasta el último aliento. La hacienda donde Rosa vivía no era de las más grandes, pero sí de las más estrictamente controladas. El amo pasaba largas temporadas ausente, dedicado al comercio en los puertos. En su lugar, quien gobernaba con mano dura era la señora. Era común que las mujeres españolas asumieran el rol de administradoras, en ausencia de sus maridos, y en muchos casos su crueldad no era menor que la de los hombres. La señora en cuestión, de origen sevillano, era conocida por su temperamento colérico y su obsesión con mantener el orden y la disciplina en la casa. Su palabra era ley, y sus castigos caían con frecuencia sobre las esclavas de servicio. El contraste entre los espacios era brutal. La casa grande estaba adornada con muebles de madera fina, tapices traídos de Europa y camas con dosel. Las risas de los niños españoles resonaban en pasillos amplios, mientras que, a escasos metros, los barracones de los esclavos eran chozas estrechas donde decenas dormían hacinados sobre paja infestada de insectos. Esa frontera invisible entre el lujo y la miseria era recordada cada día, cada vez que una esclava como Rosa debía servir a la mesa de sus amos con la cabeza gacha, o cuando debía lavar las sábanas de lino de la señora mientras sus propias ropas eran harapos. La religión también jugaba un papel perverso. Los amos asistían a misa, rezaban el rosario y proclamaban su fe católica, mientras justificaban la esclavitud como parte del orden divino. Los sermones hablaban de obediencia y resignación, de que cada quien debía aceptar el lugar que Dios le había asignado. Para los esclavos, en cambio, la fe era un refugio secreto. En los barracones, al caer la noche, se mezclaban rezos católicos con cantos africanos, tambores improvisados y susurros de rituales que mantenían viva la memoria de sus ancestros. Fue en ese cruce donde muchas esclavas como Rosa aprendieron a encontrar fuerza en la oscuridad, aunque jamás pudieran expresarlo abiertamente. En ese mundo, marcado por desigualdades extremas, la violencia era la norma. Nadie esperaba justicia en los tribunales, ni misericordia en los amos. Cuando un esclavo se rebelaba, la respuesta era rápida y brutal: azotes públicos, mutilaciones, o la horca en la plaza central de Santo Domingo, para dar ejemplo. Y sin embargo, bajo esa superficie de miedo, se gestaba una resistencia silenciosa. Algunas veces envenenaban lentamente a un capataz cruel. Otras veces escapaban hacia los montes, formando palenques de cimarrones. Y en casos extremos, como el de Rosa, el dolor acumulado se transformaba en un acto de fuego. La hacienda de la señora era vista por muchos como un lugar envenenado por el miedo.
Los esclavos sabían que allí no había espacio para la compasión. El carácter de la señora era implacable. Castigaba con dureza cualquier falta, por mínima que fuera, y se aseguraba de recordarles a sus criadas su condición de propiedad. Para ella, Rosa no era una mujer, sino una herramienta. Y sin embargo, Rosa había aprendido a callar, a bajar la mirada, a contener su rabia bajo una máscara de obediencia. Nadie sospechaba que en silencio estaba acumulando un dolor que un día estallaría en llamas. Esa era Santo Domingo en 1695. Una sociedad donde la vida de los esclavos no valía más que una herramienta rota, donde los cuerpos africanos eran mercancías y donde la opulencia de unos pocos se sostenía sobre el sufrimiento de miles. En ese contexto, el gesto de una sola mujer, invisible y humillada, se convertiría en una explosión que marcaría a todos los que la rodeaban. La historia de Rosa no puede entenderse sin comprender primero el escenario que la rodeaba, una tierra de azúcar, sangre y fuego, donde el silencio de los oprimidos se convirtió, por una sola noche, en el rugido más devastador. Rosa no nació en Santo Domingo. Había llegado a la isla unos años antes, en un barco negrero que zarpó de la costa occidental de África. Nadie sabía su edad exacta, pero se calculaba que tendría poco más de 20 años. Había sobrevivido al viaje infame en la bodega del navío, donde decenas murieron encadenados, asfixiados o lanzados al mar. La cicatriz en su hombro izquierdo era recuerdo de aquel traslado, una marca de hierro candente que la identificaba como propiedad de la familia española que la compró en la plaza mayor de la ciudad. Rosa era de complexión delgada, pero con una fuerza callada que sorprendía a quienes la subestimaban. Tenía la piel oscura, los ojos grandes y profundos, y el cabello recogido siempre de manera sencilla, como exigía la señora. Aunque hablaba ya el castellano básico de los esclavos criollos, en susurros todavía conservaba palabras yoruba, un idioma que usaba para rezar por las noches o para consolarse a sí misma. Sus manos llevaban la dureza del trabajo, pero su mirada reflejaba algo que pocos lograban sostener, un dolor antiguo mezclado con una resistencia obstinada. La señora, en cambio, había nacido en Sevilla. Hija de un comerciante enriquecido, había llegado a Santo Domingo al casarse con un hacendado local. De carácter altivo, acostumbrada desde niña a la obediencia de los criados, encontró en la isla un escenario perfecto para ejercer un poder absoluto. Su esposo pasaba meses fuera, atendiendo negocios en la capital o en el puerto, y ella quedaba como dueña y señora de la hacienda. En ese rol desplegaba una disciplina feroz. No soportaba la más mínima falta, ni un gesto de insubordinación, ni siquiera una mirada directa de sus esclavas. Era una mujer de unos 30 años, de cabello oscuro y peinados elaborados, con vestidos de lino que contrastaban con la pobreza que la rodeaba. Tenía una voz cortante, que resonaba en los pasillos como látigo invisible. Sus castigos eran variados: bofetadas, azotes, encierros en cuartos sin comida. Pero lo que más temían las criadas era su humillación pública. La señora solía reunir a todos en el patio para gritar sus reproches, asegurándose de quebrar el espíritu de las mujeres frente a los demás. Entre ella y Rosa existía una relación marcada por la tensión constante. Rosa era su criada personal, encargada de las tareas más íntimas: vestirla, peinarla, preparar su cama, cuidar a los niños. Esa cercanía no significaba confianza, sino todo lo contrario. La señora descargaba sobre Rosa su desprecio y su frustración. Le recordaba cada día que no era más que propiedad y que incluso su capacidad de ser madre no le pertenecía. Porque Rosa, antes de llegar a la casa grande, había sido madre. Había dado a luz a 2 gemelos en un barracón miserable. Pero apenas cumplieron 6 meses,
Fueron vendidos a un mercader que los llevó hacia otra isla. La venta fue decidida por el amo y ejecutada con la fría aprobación de la señora. A Rosa no se le permitió ni despedirse. Solo vio cómo se los llevaban envueltos en mantas. Escuchó sus llantos alejarse y luego nada. Ese vacío se convirtió en el centro de su existencia. La crueldad alcanzó un punto insoportable cuando la señora, teniendo leche rosa aún en sus pechos, le ordenó amamantar a sus propios hijos. Para ella era natural. Si la esclava había perdido a sus criaturas, que sirviera al menos para alimentar a los hijos legítimos de la familia. Así, Rosa se vio obligada a dar de mamar a los 3 niños de la señora, uno tras otro, mientras sus brazos recordaban el peso ausente de sus propios gemelos. Cada sorbo de leche era un recordatorio de lo que le habían robado. Los niños, ajenos a ese dolor, crecían rodeados de privilegios. El mayor, de 7 años, era inquieto y cruel en su inocencia. Solía imitar los gestos de su madre, golpeando a Rosa con palitos de madera y repitiendo insultos que escuchaba en la mesa. El segundo, de 5 años, era más callado, pero no mostraba compasión. Miraba a Rosa como a un mueble, como algo que siempre había estado allí para servirle. El más pequeño, de apenas 2 años, balbuceaba y reía, buscando instintivamente el pecho de Rosa, sin saber que esa leche era fruto de un despojo. El vínculo forzado entre Rosa y los niños era una cadena invisible. Ella los alimentaba, los vestía, los arrullaba cuando lloraban en la noche. Pero cada caricia se mezclaba con un resentimiento que crecía día a día. No podía odiarlos del todo, porque eran criaturas indefensas, pero tampoco podía amarlos, porque representaban la perpetuación de la injusticia. En su mente, los niños se convirtieron en un espejo cruel. Ellos vivían lo que sus propios hijos nunca vivirían. Rosa se movía por la casa como una sombra obediente. Bajaba la mirada, respondía con un «sí, señora», cumplía cada orden. Pero en su interior, un torbellino de recuerdos y rabia crecía silenciosamente. En las noches, en el rincón del barracón, guardaba un pedazo de tela vieja con forma de muñeca. Era lo único que le recordaba a sus gemelos. La abrazaba en secreto. La mecía como si aún pudiera escuchar sus llantos. Ese objeto se convirtió en su único refugio, en la chispa que mantenía viva la memoria de lo que había perdido. La señora, sin embargo, descubrió un día ese pequeño secreto, lo arrancó de las manos de Rosa y frente a ella lo arrojó al fuego del brasero. Mientras la tela se consumía entre las llamas, pronunció palabras que Rosa nunca olvidaría. «Tus hijos no existen. Los únicos que cuentan son los míos. Y tú, Rosa, solo sirves porque ellos te necesitan». Esa humillación final fue como una daga que atravesó el corazón de la esclava. Desde ese momento, algo cambió en Rosa. Su silencio ya no era obediencia, sino preparación. Su mirada, antes resignada, adquirió una frialdad inquietante. La muñeca quemada se transformó en símbolo de lo que haría después. Si el fuego había borrado la memoria de sus hijos, sería el mismo fuego el que borraría el futuro de la señora. Así se tejió la relación entre los personajes principales, una señora que veía a sus esclavas como objetos, sin imaginar que la crueldad podía engendrar rebelión. Unos niños inocentes en apariencia, pero educados en el desprecio hacia quienes los cuidaban. Y una mujer, Rosa, marcada por la pérdida y la humillación, que aguardaba el momento en que el silencio se transformaría en llama. En la hacienda de Santo Domingo, las diferencias sociales eran murallas imposibles de cruzar. Pero dentro de las paredes de la casa grande, en la intimidad del cuarto y el calor de la leche materna, esas murallas se convertían en heridas abiertas. Y fue precisamente allí,
en ese espacio íntimo y cruel, donde se gestó la decisión que haría de Rosa un nombre maldito y legendario al mismo tiempo. El día en que todo cambió no fue distinto a los demás, al menos en apariencia. El sol caía a plomo sobre la hacienda. El aire estaba cargado de polvo, y los gritos de los capataces resonaban en los campos de caña. En la casa grande, la señora daba órdenes con la severidad de siempre, controlando cada detalle de la vida doméstica. Pero en el interior de Rosa, algo estaba a punto de quebrarse. Desde hacía semanas, la esclava guardaba en secreto un pedazo de tela vieja que había encontrado entre las sobras del almacén. Con paciencia lo había doblado, anudado y cosido con hilos robados, hasta darle forma de una muñeca rudimentaria. Para cualquiera no era más que un trapo sin valor. Para Rosa, en cambio, era un símbolo. Representaba a sus gemelos perdidos, la única forma de abrazarlos de nuevo, de recordar que alguna vez fueron reales. Por las noches, después de servir la cena y acostar a los niños de la señora, Rosa se retiraba al rincón más oscuro del barracón. Allí sacaba la muñeca, la acunaba, le susurraba canciones en yoruba, como si en sus brazos tuviera aún a sus hijos. Ese pequeño ritual era lo único que la mantenía viva, el único refugio frente a un mundo que le había arrebatado todo. Pero nada podía permanecer oculto por mucho tiempo en la hacienda. Una tarde, mientras Rosa se ocupaba de la ropa, la señora entró sin previo aviso en su cuarto de servicio. Encontró la muñeca escondida bajo un jergón y con una sonrisa cruel, la levantó en alto para que todas las criadas presentes la vieran. «¿Qué es esto?», preguntó con voz gélida. Rosa no respondió. Su silencio era súplica y temor. La señora observó el objeto unos segundos, comprendió de inmediato lo que significaba y lanzó una carcajada amarga. «Así que, ¿todavía piensas en esos hijos que ya no existen?», dijo, acercándose al brasero encendido en la esquina de la habitación. «Pues, déjame recordarte una verdad, Rosa. Tus hijos nunca importaron. Los únicos que importan son los míos». Y, sin dudar, arrojó la muñeca de trapo al fuego. Rosa se abalanzó, quiso rescatarla, pero dos criadas la sujetaron. En cuestión de segundos, la tela comenzó a ennegrecerse, a retorcerse entre las llamas, hasta convertirse en ceniza. El olor a tela quemada se mezcló con el silencio sofocado de Rosa, un silencio que valía más que cualquier grito. La señora, disfrutando de la humillación, dio un paso atrás y añadió: «Recuerda tu lugar, esclava. Si hoy vives, es porque mis hijos te necesitan. Nada más». Ese instante fue un quiebre. Rosa sintió como algo dentro de ella moría junto con la muñeca. No era solo el recuerdo de sus gemelos lo que se consumía, era también la última esperanza de encontrar un sentido en la obediencia, en el silencio. De pronto comprendió que no había nada que perder, porque ya todo le había sido arrebatado. Esa noche, acostada en el suelo del barracón, Rosa permaneció inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad. Podía escuchar el sueño inquieto de los demás esclavos, los ronquidos, los suspiros, pero dentro de su mente solo resonaban las palabras de la señora: «Tus hijos no existen. Los únicos que importan son los míos». Una y otra vez las repitió, hasta que el dolor se transformó en rabia y la rabia en decisión. Si sus hijos no existían, entonces tampoco existirían los de la señora. La justicia no vendría de Dios, ni de los hombres, ni de ningún juez. La única justicia posible estaba en sus propias manos. Durante los días siguientes, Rosa trabajó como siempre, con el mismo silencio obediente. Nadie notó el cambio en su mirada. Nadie sospechó que cada gesto mecánico era parte de un plan que germinaba en su interior. Observaba los movimientos de la señora, los hábitos de la casa, los momentos en que la familia dormía.
Sabía que la mujer acostumbraba acostarse junto a sus 3 hijos en la misma cama amplia, cerrando la puerta con llave. Ese detalle, tan trivial, se convertiría en la clave de su venganza. Mientras servía el agua o acomodaba las sábanas, Rosa repasaba en su mente una sola idea: el fuego. Era el mismo elemento que había consumido la muñeca, el mismo que la señora había usado para borrar a sus hijos de la memoria. Ahora, ese fuego sería su aliado, su arma, su último recurso. En las noches, Rosa recogía en secreto trapos viejos impregnados de aceite, pedazos de cera de las velas gastadas, pequeñas cosas que nadie echaba de menos. Los escondía en un rincón, disimulando con la calma de quien ya no espera nada. No había prisa. Sabía que el momento llegaría por sí solo. El murmullo de otros esclavos comenzaba a rodearla. Algunos notaban que Rosa estaba distinta, que sus ojos no brillaban como antes, que su silencio tenía filo. Una anciana le preguntó qué le pasaba, pero Rosa no respondió. Guardó su secreto como se guarda una llama en el hueco de las manos. Pequeña, invisible, pero capaz de encender un incendio. La señora, por su parte, se sentía triunfante. Creía haber borrado la última chispa de humanidad en Rosa. No sospechaba que, en realidad, había encendido un fuego mucho más peligroso. Porque en el corazón de una madre que ha perdido a sus hijos, no hay castigo que pueda apagar la sed de justicia. En las noches siguientes, Rosa comenzó a susurrar plegarias en yoruba. No eran rezos de resignación, sino de invocación. Pedía fuerza a sus ancestros, pedía valor a los espíritus del fuego. Sentía que su decisión no era solo personal, sino también un eco de todos los dolores acumulados de las mujeres esclavas. No actuaba solo por ella, sino por todas aquellas que habían sido despojadas, humilladas, silenciadas. Así nació el plan que cambiaría para siempre la historia de la hacienda. No con gritos ni rebeliones abiertas, sino con el fuego íntimo de una mujer, que después de perderlo todo, decidió que la señora también debía conocer lo que significa arder desde dentro. La humillación final no fue el fin de Rosa, sino el principio de su metamorfosis. Aquel día dejó de ser esclava en espíritu. Se convirtió en sombra, en amenaza, en llama oculta, esperando la oportunidad de estallar. Desde la noche en que vio arder la muñeca de trapo, Rosa comenzó a vivir con un único propósito. No tenía intención de huir ni de buscar refugio en los montes con los cimarrones. Tampoco pensaba en suplicar piedad o en encontrar justicia en un tribunal que nunca la escucharía. Su destino, lo comprendió con absoluta claridad, estaba ligado al de la señora y sus hijos. Si a ella le habían arrebatado a sus gemelos, la familia española también debía conocer la pérdida. El plan no nació de golpe. Fue tomando forma lentamente, como el fuego que se enciende primero con una chispa y luego con brasas hasta convertirse en llama. Rosa comenzó a observar con atención lo que antes parecía rutina. Se fijaba en los hábitos de la señora, a qué hora se acostaba, cómo arropaba a los niños, cómo cerraba con llave la puerta de la habitación. Notó que siempre usaba la misma vela para rezar antes de dormir, y que después la apagaba dejándola a medio consumir sobre la mesa de noche. Ese detalle sería crucial. También estudió la distribución de la habitación. La cama amplia, cubierta de doseles, estaba rodeada de cortinas pesadas de lino. Las paredes eran de madera seca y el suelo de tablas desgastadas por los años. Todo en esa estancia era combustible perfecto. Bastaría con una llama en el lugar adecuado para que, en cuestión de minutos, el fuego lo devorara todo. Rosa comenzó a reunir discretamente lo que necesitaba. Cada vez que limpiaba la cocina, apartaba trapos impregnados de aceite. De las velas gastadas recogía restos de cera que luego podía moldear en pequeñas mechas. Del almacén tomó sin que nadie notara un frasco de aguardiente, líquido inflamable que guardó en un rincón del barracón.
Nadie sospechaba de sus movimientos. Las criadas pensaban que cumplía con sus tareas. Los capataces no prestaban atención a los detalles. Mientras sus manos trabajaban, su mente se hundía en una calma extraña. No había en ella prisa ni ansiedad. Cada preparación era como un ritual. Atar un trapo, doblar una tela, ocultar un frasco. Todo tenía un significado, como si estuviera construyendo un altar secreto. En las noches, al recostarse sobre la paja, Rosa acariciaba los objetos reunidos y murmuraba en yoruba plegarias que hablaban de fuego y justicia. La idea de morir en el intento no la asustaba. De hecho, la aceptaba como posibilidad inevitable. Sabía que si lograba encender el fuego, aunque pereciera en las llamas, o fuera ejecutada después, su venganza estaría cumplida. Ese pensamiento le otorgaba una serenidad inquietante. A diferencia de otros esclavos que planeaban huir o resistir, Rosa no buscaba libertad. Buscaba equilibrio. Si sus hijos no vivían, tampoco lo harían los de la señora. Los días se sucedieron con una normalidad engañosa. La señora continuaba con su rutina de órdenes y castigos. Los niños seguían reclamando la atención de Rosa, sin percibir que detrás de sus caricias había una distancia cada vez mayor. Para todos, la esclava parecía la misma, silenciosa, obediente, dócil. Solo en su interior ardía una determinación que nadie sospechaba. Un detalle terminó de sellar el destino. Una noche, mientras Rosa arreglaba la cama, la señora comentó con desprecio: «Si algún día algo me pasara, mis hijos serán los que continúen este nombre. Ellos son mi sangre, mi legado. Tú, en cambio, no eres nada». Esas palabras confirmaron lo que Rosa ya había decidido. Si el linaje de la señora era su orgullo, entonces ese linaje sería destruido. Durante la semana previa al incendio, Rosa se dedicó a preparar cada paso con precisión. Probó cómo ardían los trapos con aceite, midió cuánto tardaba una mecha de cera en consumir una llama. Practicó en silencio, oculta en los rincones oscuros del barracón. No dejaba nada al azar. El fuego debía ser rápido, fulminante, imposible de apagar. En la penumbra de la cocina contemplaba las brasas y sentía una conexión extraña con el fuego. Era el mismo que la señora había usado para quemar su muñeca, pero ahora estaba bajo su control. En su mente, el fuego dejaba de ser enemigo y se convertía en aliado, en voz, en justicia. Algunos esclavos comenzaron a percibir algo en su actitud. Una criada mayor le dijo una noche: «Tus ojos ya no son los mismos, Rosa. ¿Qué piensas hacer?». Ella respondió con un susurro que heló la sangre de la mujer. Lo que nadie se atreve. La noticia no se extendió. Nadie habló. Entre los esclavos existía un pacto silencioso. No delatarían a Rosa. Quizás porque en el fondo todos comprendían que lo que planeaba hacer era el eco de un dolor compartido. La víspera del incendio, Rosa se quedó despierta más tiempo de lo habitual. Mientras la hacienda dormía, acarició los trapos y el frasco de aguardiente, los ocultó bajo su ropa y los llevó hasta un rincón cercano a la habitación de la señora. El corazón le latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes. Sabía que al día siguiente nada volvería a ser igual. En su mente repasaba cada movimiento como si fuera una oración. Abrir la puerta en silencio, colocar los trapos en torno a la cama, rociar con aguardiente, encender la mecha. Lo había ensayado tantas veces en su imaginación que cada paso le resultaba natural. Era como si el destino mismo la hubiera preparado para ese instante. Antes de regresar al barracón, Rosa se detuvo frente a la ventana de la habitación de los niños. Los vio dormir plácidamente, arropados bajo las sábanas finas. Sus rostros inocentes contrastaban con la dureza de lo que planeaba. Por un instante, una punzada de duda cruzó su pecho, pero al recordar el llanto de sus propios gemelos alejándose en brazos de un mercader, la duda se disipó.
El fuego sería su respuesta. No había marcha atrás. Aquella noche, al recostarse por última vez, Rosa cerró los ojos y murmuró en su lengua ancestral: «Que mis hijos me acompañen, que la llama los traiga de vuelta». El plan estaba listo. Solo faltaba esperar el momento adecuado. Una madrugada sin luna, un silencio profundo en la hacienda y la determinación de una mujer que ya no temía a nada. La noche del incendio llegó sin anuncio, como tantas otras madrugadas en Santo Domingo. El cielo estaba cubierto de nubes y la luna permanecía oculta, dejando la hacienda sumida en una oscuridad densa. El calor tropical hacía que el aire fuera pesado, y el silencio parecía más profundo que nunca, interrumpido solo por el croar de los sapos en la ciénaga cercana y el crujido ocasional de la madera en los barracones. Rosa se levantó antes que los demás esclavos. No necesitó despertador ni señal alguna. La decisión la había mantenido en vela. Caminó con pasos suaves, sin mirar atrás, con los objetos escondidos bajo la tela de su ropa, los trapos impregnados de aceite, el frasco de aguardiente, las mechas de cera preparadas con paciencia. Se deslizó por los pasillos de la casa grande como una sombra. Conocía cada rincón, cada tabla que crujía, cada puerta que chirriaba. Había servido allí durante años. Ese conocimiento íntimo ahora jugaba a su favor. Llegó frente a la habitación de la señora y los niños. El corazón le golpeaba el pecho, pero sus manos estaban firmes. Escuchó un instante. Dentro reinaba la calma. Los niños dormían profundamente, y la señora respiraba con la cadencia pesada de quien confía en la seguridad de su propia casa. Rosa apoyó la frente contra la puerta y cerró los ojos. Por un momento, una punzada de duda atravesó su mente. Aquellos eran solo niños. ¿Acaso merecían el fuego? Pero enseguida recordó las palabras crueles, la muñeca ardiendo, los llantos de sus gemelos alejándose en la distancia. Entonces supo que la duda no tenía lugar. Con cuidado, abrió la puerta apenas lo suficiente para deslizarse dentro. La penumbra cubría el cuarto, iluminado tenuemente por la brasa de una vela que aún ardía en la mesa de noche. Rosa se movió con lentitud, evitando cualquier ruido. Se acercó a las cortinas del dosel y comenzó a colocar los trapos empapados en aceite alrededor de la base de la cama. Luego, con manos expertas, roció el aguardiente sobre la tela. El olor fuerte se mezcló con el aroma dulzón de la madera vieja. Sacó la mecha de cera, la colocó discretamente junto a las cortinas y encendió una pequeña llama con un trozo de yesca que había escondido. La mecha chisporroteó, soltando un resplandor diminuto que en segundos comenzó a expandirse. El fuego lamió primero el lino aceitoso. Después trepó por las cortinas, y pronto la habitación se llenó de un resplandor anaranjado. Fue entonces cuando la señora abrió los ojos. Confusa al principio, tardó unos segundos en comprender que no se trataba de un sueño. Cuando vio las llamas devorando las cortinas, lanzó un grito desgarrador. ¡Fuego! ¡Dios mío! ¡Fuego! Los niños despertaron sobresaltados, llorando, llamando a su madre. La confusión se transformó en pánico. La señora intentó abrir la puerta, pero Rosa ya la había cerrado con el cerrojo por fuera. Los golpes contra la madera resonaban como tambores frenéticos, acompañados de los chillidos desesperados de los pequeños. ¡Abran! ¡Auxilio!, gritaba la mujer, mientras las llamas avanzaban con voracidad. El humo comenzó a llenar la habitación, espeso, sofocante. Los niños tosían, se aferraban al cuerpo de su madre, que intentaba inútilmente protegerlos. Las cortinas ardían como antorchas, y el calor se volvió insoportable. La señora, en un último intento, arrojó agua de una jarra contra las llamas, pero era inútil. El fuego ya se había adueñado del cuarto. Desde el pasillo, Rosa escuchaba los alaridos con un rostro imperturbable. No apartó la vista de la rendija por donde se filtraba la luz del incendio. Para ella,
Cada grito era un eco del llanto de sus hijos. No había placer en su mirada, solo una calma sombría, la certeza de que por fin la balanza se equilibraba. Los demás esclavos comenzaron a despertar por el alboroto. Algunos corrieron hacia la casa grande, pero al llegar se encontraron con un muro de fuego que ya se extendía hacia el techo. Los capataces gritaban órdenes, traían cubos de agua, pero era imposible controlar las llamas. En cuestión de minutos, la habitación se había convertido en un horno. Los vecinos de la hacienda más cercana aseguraron después que los gritos podían escucharse a más de 1 kilómetro de distancia. Los chillidos infantiles, mezclados con las súplicas desesperadas de la señora, se grabaron en la memoria de todos los presentes. Finalmente, el techo colapsó con un estruendo ensordecedor. La madera ardiente cayó sobre la cama, sepultando a la madre y a los niños bajo un manto de brasas incandescentes. El sonido de los alaridos cesó de golpe, reemplazado por el crepitar del fuego, devorándolo todo. Los esclavos miraban horrorizados, sin saber qué hacer. Algunos rezaban, otros lloraban en silencio, pero ninguno se atrevió a intentar salvar a la familia. Quizás por miedo, quizás porque, en lo más profundo, sabían que aquel fuego era una justicia que hablaba también en su nombre. Rosa, en medio del caos, se retiró lentamente hacia la oscuridad del patio. Nadie la vio encender la mecha, nadie la vio cerrar la puerta. Para los demás, era una esclava más entre la multitud que observaba, impotente. Pero en su interior, ella sabía que había cumplido su destino. Cuando el incendio se extinguió, lo que quedó fue una escena dantesca. Entre las cenizas de la habitación encontraron huesos ennegrecidos, fragmentos de vestidos, un anillo de oro derretido. El olor era insoportable, una mezcla de carne quemada y madera calcinada que impregnaba el aire. Los capataces y los vecinos comentaban que jamás habían visto un fuego tan voraz, tan rápido, tan implacable. Algunos lo atribuyeron a un accidente con una vela. Otros, en voz baja, comenzaron a murmurar que aquello no podía ser casualidad. Pero los esclavos sabían la verdad. La vieron en los ojos de Rosa, en su silencio inmutable, mientras contemplaba las ruinas. No necesitaban pruebas. Comprendieron que una de las suyas había hecho lo que todos habían soñado y temido a la vez. El fuego había consumido no solo a la señora y a sus hijos, sino también el poder de una familia que hasta entonces parecía invencible. La casa grande, símbolo de autoridad y humillación, se había convertido en cenizas en una sola madrugada. Aquella noche en Santo Domingo, el rugido del fuego se mezcló con los susurros de la historia, y el nombre de Rosa comenzó a pronunciarse con un respeto temeroso, como si en su silencio habitara todavía la fuerza de las llamas que habían devorado la cama de la señora y los cuerpos de sus herederos. Cuando las llamas finalmente se extinguieron y la primera luz del amanecer iluminó la hacienda, el aire estaba cargado con un olor insoportable a humo y carne quemada. Lo que había sido la habitación más protegida de la casa grande no era más que un amasijo de cenizas y maderas carbonizadas. Entre los restos aún humeantes, los capataces encontraron fragmentos de huesos, un anillo deformado por el calor y los vestigios irreconocibles de cuerpos que habían perecido entre las llamas. La señora y sus 3 hijos estaban muertos. La noticia se esparció con rapidez por toda la región de Santo Domingo. La idea de que una familia española de hacendados hubiera perecido en su propia cama estremeció a todos los vecinos. Nadie podía concebir que el fuego, elemento tan común en velas y cocinas, hubiera tomado una vida con tal furia. Algunos murmuraban que había sido un castigo divino. Otros, más cautelosos, sospechaban que detrás había manos humanas. Pronto los rumores apuntaron hacia los esclavos. En las sociedades coloniales, siempre que algo salía mal, la culpa recaía sobre ellos.
Los capataces iniciaron interrogatorios brutales, reunieron a todos en el patio, bajo el sol inclemente, y comenzaron a azotarlos uno por uno, para arrancar confesiones. El miedo recorrió los barracones como un veneno. Muchos temieron que la venganza cayera sobre todos sin distinción. Pero Rosa no intentó huir, no corrió hacia los montes, no buscó esconderse entre la multitud. Permaneció serena, como si supiera que su destino ya estaba escrito. Cuando los capataces la interrogaron, no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Algunos aseguraron que en sus ojos ardía todavía un brillo extraño, como si las llamas de la noche anterior siguieran reflejándose en su mirada. La decisión de señalarla como culpable fue casi inmediata. No hubo pruebas materiales, pero bastaba con la sospecha. Una esclava mujer, cercana a los niños, marcada por la humillación, era el blanco perfecto. Rosa fue atada de manos y pies, arrastrada al centro del patio y exhibida ante todos. El juicio se llevó a cabo días después en Santo Domingo, presidido por un tribunal colonial compuesto por clérigos y jueces españoles. No fue un proceso justo, ni mucho menos. Rosa no tuvo defensa, ni oportunidad de explicar nada. La acusación se basaba en rumores, en testimonios de criadas que afirmaron haberla visto rondar con trapos y aceite, en la simple lógica de que solo alguien con acceso íntimo a la casa podía haber provocado el incendio. Durante el juicio, el juez le preguntó directamente: ¿confiesas haber incendiado la habitación de tu ama y a sus hijos? Rosa levantó la cabeza. Sus labios permanecieron cerrados, pero sus ojos, firmes y desafiantes, respondieron por ella. No necesitaba pronunciar palabras. Su silencio era una confesión y, al mismo tiempo, una acusación contra todos los presentes. La sentencia no tardó en dictarse. Rosa sería ejecutada públicamente como advertencia para los demás esclavos. El tribunal ordenó que fuera quemada viva en la Plaza Mayor de Santo Domingo. El mismo destino que había impuesto a la señora y sus hijos. Para los jueces, no se trataba solo de castigar a una mujer, sino de restablecer el orden social, de recordar a todos los esclavos cuál era su lugar. El día de la ejecución, la plaza se llenó de colonos, soldados, comerciantes y curiosos. El rumor había corrido por toda la ciudad, y muchos querían presenciar la muerte de la esclava, que había osado desafiar a sus amos. Montaron una hoguera en el centro, con leños secos que crujían bajo el sol. Ataron a Rosa al poste, con sogas gruesas, mientras un sacerdote le ofrecía un crucifijo y le instaba a arrepentirse. Ella no lo tomó. En lugar de rezar, mantuvo la cabeza erguida y clavó la mirada en la multitud. Entre los espectadores había esclavos llevados a la fuerza por sus amos para que aprendieran la lección. Muchos lloraban en silencio, otros la miraban con una mezcla de miedo y orgullo. Para ellos, Rosa no era una criminal, era un símbolo de resistencia. Cuando encendieron la hoguera, el fuego comenzó a devorar la leña y a trepar por sus pies. El humo envolvió la escena, y los gritos de la multitud se mezclaron con el crujido de las llamas. Pero Rosa no gritó. Permaneció en silencio hasta el final, como si aceptara el fuego como parte de su destino. Algunos aseguraron después que en sus labios se dibujó una ligera sonrisa, como si hubiera encontrado paz en medio del dolor. Su muerte no apagó la historia. Al contrario, la encendió. En los barracones, los esclavos susurraban su nombre como una plegaria. Decían que Rosa había vengado no solo a sus hijos, sino también a todas las mujeres que habían sufrido abusos, a todos los hombres que habían sido azotados, a todos los niños que habían sido vendidos como ganado. Para los colonos, en cambio, su recuerdo se convirtió en advertencia. La figura de Rosa fue usada como ejemplo de lo que podía ocurrir si se permitía la mínima grieta en el control.
muchos hacendados endurecieron aún más las medidas de seguridad. Cerraduras más fuertes, vigilancia nocturna, castigos más severos. Pero nada de eso borró el eco de aquella noche. Los vecinos seguían recordando el fuego que devoró la casa grande, los gritos de la señora y sus hijos, y el silencio desafiante de la esclava en la hoguera, cada vez que una vela titilaba demasiado fuerte en la oscuridad, cada vez que un rumor de rebelión recorría las plantaciones, el nombre de Rosa resurgía como un espectro. La hacienda quedó en ruinas. Nadie quiso reconstruirla. Con el tiempo, la maleza cubrió los cimientos calcinados y los viajeros evitaban pasar por allí al caer la noche. Decían que aún se escuchaban lamentos infantiles entre las sombras, o que en el viento podía sentirse el susurro de una mujer que invocaba a sus hijos perdidos. Rosa había muerto, pero su acto había trascendido. Su cuerpo se convirtió en ceniza, pero su memoria ardía con más fuerza que nunca. Para unos era una asesina, para otros una mártir. Pero todos coincidían en una cosa. Después de aquella madrugada de 1695, Santo Domingo ya no volvió a ser el mismo. Con el paso de los años, el recuerdo de Rosa de Santo Domingo no se apagó. Su historia comenzó a circular en dos voces distintas, enfrentadas pero inseparables. Para los colonos españoles, era el ejemplo perfecto de la barbarie que habitaba en los corazones de los esclavos. Una advertencia para justificar la disciplina férrea, el castigo implacable y el miedo constante a la rebelión. Para los esclavos, en cambio, Rosa se transformó en un símbolo secreto, una madre de fuego, que había desafiado lo imposible. En las crónicas de los hacendados, su nombre era pronunciado con horror. Los documentos coloniales la describían como la esclava infanticida, la hereje del fuego, la bestia sin alma, que quemó a su ama y a sus hijos. Los sacerdotes la usaban en sermones para advertir sobre la tentación del demonio en los corazones de los negros. Decían que había actuado poseída por fuerzas oscuras, que su silencio en la hoguera era prueba de pacto con el diablo. Cada vez que un amo quería infundir temor en sus sirvientes, recordaba la historia de Rosa y repetía que cualquier intento de rebelión terminaría en llamas. Pero, en los barracones, la memoria era distinta. Allí su nombre no era pronunciado en voz alta, sino susurrado en las noches más oscuras, como un secreto compartido. Las mujeres esclavas, mientras acunaban a sus hijos, contaban la historia de Rosa como advertencia y como esperanza. Decían que había sido madre 2 veces, primero de gemelos que le fueron arrebatados, y después de un fuego que se convirtió en herencia para todos los oprimidos. Algunas leyendas afirmaban que su espíritu aún caminaba entre los campos de caña, que en las madrugadas sin luna se podía ver una figura femenina, vestida con sombras, llevando en brazos una muñeca de trapo ardiente. Los niños esclavos crecían escuchando esas historias, aprendiendo que la obediencia no era el único camino, que también existía la memoria de quienes habían resistido. Con el tiempo, su figura fue adquiriendo rasgos sobrenaturales. En los rezos yoruba mezclados con el catolicismo impuesto, Rosa apareció como un espíritu protector. Algunos la llamaban la Madre de las Cenizas, otros la Llama Justa. Las mujeres acudían a ella en secreto, pidiéndole fuerza para soportar los castigos, valor para defender a sus hijos, coraje para enfrentar la humillación. Encendían pequeñas velas ocultas, murmuraban su nombre y juraban que sentían su presencia en el calor de la llama. Los amos, sin saberlo, habían creado con su crueldad un mito que escapaba a su control. Intentaron borrar su recuerdo con castigos ejemplares, con leyes más severas, con discursos que la presentaban como monstruo, pero cada intento solo alimentaba más la leyenda. Porque mientras más la pintaban como diabólica, más poderosa parecía ante los ojos de los esclavos. En la memoria colectiva de Santo Domingo,
La hacienda donde ocurrió el incendio quedó marcada como lugar maldito. Nadie quiso reconstruirla. Los viajeros evitaban pasar de noche cerca de las ruinas, asegurando que aún se escuchaban risas infantiles ahogadas por el humo o el murmullo de una mujer que cantaba nanas en una lengua desconocida. Para los colonos era un sitio de terror. Para los esclavos, un santuario secreto. Décadas después, cuando comenzaron los primeros levantamientos organizados contra el régimen colonial, el nombre de Rosa volvió a aparecer. Algunos líderes de rebeliones invocaban su memoria como inspiración. Así como Rosa prendió fuego a la Casa Grande, decían, nosotros prenderemos fuego a las cadenas. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia femenina, un recordatorio de que incluso los más oprimidos podían devolver el golpe. Hasta en la actualidad, entre los descendientes de esclavos en el Caribe, el eco de su nombre persiste. Se cuenta en canciones populares, en relatos transmitidos de abuela a nieta, en celebraciones donde el fuego ocupa un lugar central. Rosa ya no es solo la mujer que quemó a la señora y a sus hijos en su propia cama. Es también la encarnación del dolor y la justicia, la mezcla inseparable de tragedia y rebeldía. Así quedó su legado. Una mujer condenada como asesina por los poderosos, recordada como heroína por los olvidados. En Santo Domingo, en cada llama que titila en la oscuridad, en cada susurro de madre a hijo, Rosa sigue ardiendo. Y aunque su cuerpo fue reducido a cenizas en una hoguera pública, su memoria se convirtió en fuego eterno, imposible de apagar.